podemos estar en su presencia y nos da la oportunidad de poder orar, de poder interceder. Mi hermana Belén les está repartiendo unas hojitas con un lapicero y es para que pongamos nuestras peticiones de oración personales. Ahí dice, pongan su nombre, la fecha y la petición que ustedes tengan, que quieran. Obviamente va a ser pues pública, y a lo mejor si quieren alguna petición ya más personal o privada, bueno, podrían acercarse a lo mejor a nosotros, pero sí en general que ustedes sean específicos en qué es lo que quieren. Quiero un negocio, quiero, no sé, hay muchísimas necesidades, que se convierta mi prima, mi hermano, mi papá, que se sane, o que Dios traiga a alguna persona, algún hermano. Ahí ustedes anoten sus necesidades, que Dios pues me dirija, que me ayude a sanarme, a perdonar por ustedes. Hay muchas peticiones personales. Yo creo que todos tenemos una necesidad y que creemos que Dios puede realmente transformar nuestras vidas. Les voy a dar un tiempo para que escriban, para que anoten qué es lo que quieren por nuestros hijos, por el mundo, por algún país en general, una petición que ustedes tengan personal, por sus vidas, por su economía, no sé, para las que se quieran casar, un esposo, hijos, esposos para sus hijos, qué es lo que quieren para sus niños, muchísimas pues peticiones que pueda haber, que ustedes ahí le escriban. Vamos a estar orando por todas estas peticiones. Les ponemos fecha porque sepamos cuánto tiempo llevamos orando por esas peticiones, y que ustedes, hermanos, cuando haya alguna petición que Dios vaya contestando, nos la hagan saber. Anteriormente en algunas congregaciones pues en las que he estado, pues hemos orado, y me acuerdo que pues ciertos hermanitos, bueno, ponían por la sanidad de fulanito, pero luego la hermana no venía, entonces nosotros seguíamos orando y no sabíamos que esa persona pues ya había fallecido, aceptó a Cristo, o sea, Dios hizo algo, pero no sabíamos el resultado de nuestra oración, y entonces seguíamos nosotros después de cierto tiempo pues rogando, y pues esta persona ya había fallecido. O a lo mejor seguíamos pidiendo por el negocio y ya Dios ya lo había dado, y entonces la oración teníamos que orar de manera diferente, ¿no? Entonces siempre que nosotros oramos va a haber respuestas. Muchas veces la respuesta que nosotros queremos puede que no sea, pero que Dios responde y lo hace saber, sí va a suceder. Entonces anoten ahí qué es lo que ustedes quieren. Si quieren, sí, con nombre, sí, de preferencia, para que nosotros seremos la hermana fulanita. Ya sea a lo mejor ustedes quieren, por eso les digo algo muchísimo más específico, bueno, ya no, a lo mejor en privado pudieran dárnoslos, pero de preferencia pues vamos a estar orando por esa petición para que Dios haga. Todos juntos vamos a estar orando en este tiempo que tenemos para orar unos por otros. Y ya quienes tengan su petición, no sé si me la podría recoger mi hermana Belén. Quienes ya la tengan, ya nada más nos esperamos un momento. Vamos a escuchar lo que el Señor quiere hablar en esta noche. ¿Cuántos creemos que Dios nos habla? Amén. Dios siempre está hablando. Dice la Biblia que Dios nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de las personas, nos habla a través hasta de los animales. Vemos muchas historias de la creación, nos habla a través de sus siervos, de los líderes, nos habla a través de su Santo Espíritu, nos habla a través de sueños. Dios siempre está hablando. A veces decimos, es que Dios no me habla, pero Dios, cuando quiere que nosotros, principalmente, la que se me olvidaba, Dios habla a través de su palabra, que es lo primero que Dios nos habla. Vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos 8:27. Marcos 8. Marcos 8, 27 al 30.
en esta porción, bueno, Marcos 8, cuando lo tengamos, decimos amén. Nos ponemos de pie. Marcos 8, 27. Amén, al 30. Vamos a leerlo todos juntos, del 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos. Vamos a leerlo todos juntos. Otra vez, dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo a Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque solo tu presencia, mi Dios, puede llenarnos. Te entregamos este tiempo para que tú seas, Señor Jesús, el que hagas la obra, mi Dios, en esta noche. Te presentamos nuestras vidas, nuestra mente, Señor, que en este día, Dios, abrimos nuestro corazón para que tu palabra, mi Dios, pueda enseñarnos, que tu Santo Espíritu, Dios, pueda redarguirnos, instruirnos, animarnos, consolarnos. Muchas gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que tú nos guías a toda verdad y tu palabra es verdad. Gracias, porque en este tiempo estás hablando muchísimo más, mi Dios, y quieres siempre, Señor Jesús, hablarle a tu iglesia, a tu pueblo y a todos los que estamos aquí, mi Dios, que cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, seamos bendecidos con tu presencia, con tu palabra, mi Dios, y entendidos de lo que tú quieres en esta noche hacer. Muchas gracias, Dios, muchas gracias. Bueno, en esta porción de la, amén, en esta porción de la Biblia, pueden tomar sus asientos. Esta porción de la palabra de Dios, podemos encontrarnos que estamos viendo cómo Pedro conoce a Cristo. Realmente en el versículo 28 dice aquí que Jesús, bueno, desde el 27, Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hay otros dos textos paralelos, que son Mateo 16, 13 al 20 y Lucas 9, 18, 21. Creo que el que les voy a leer es Mateo 16, y vemos en esta parte que dice aquí que les dijo: ¿quiénes dicen que soy yo? Y es muy conocida esta porción. Dicen: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces en el versículo 17, me parece que es de Mateo, si alguien quiere buscarlo, Mateo 16, 3 al 20, menciona aquí, si es ese. Entonces el versículo 17 de esta porción dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este versículo 19 es muy conocido, y nosotros lo tomamos como la autoridad que tiene la iglesia en este tiempo, pero a veces no entendemos el contexto de lo que el Señor viene hablando. Y hoy Dios me hablaba y me decía que realmente, ¿qué tiene que ver todas las enseñanzas que Dios nos ha venido hablando acerca de la alabanza, la adoración y la intercesión? La adoración, ¿qué es lo que hace? Que yo me acerque a Dios, y al acercarme a Dios yo conozco a Dios. Entonces Pedro conocía quién era Dios, se le fue revelado. Así que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando a nosotros se nos revela la identidad de Cristo en nuestras vidas, para eso es la alabanza y la adoración, porque yo al adorar a Dios, entonces puedo conocerlo realmente como es. La gente que conoce a Dios, entonces tiene poder y autoridad. Dios, ¿qué es lo que quiere que tengamos? En el versículo 19 vemos la autoridad que Dios le dio, obviamente que a Pedro, pero no solamente se lo está dando a Pedro, sino a toda la iglesia. Cuando una iglesia adora y conoce a Dios, entonces tiene autoridad. Y esa autoridad
Aquí estamos viendo que dice que todo lo que nosotros atáremos en la tierra sería atado en los cielos. O sea, nosotros estamos en una posición físicamente en la tierra, pero dice la Biblia que la iglesia y cada uno de nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esto significa que a través de Cristo tenemos una posición de autoridad solamente por ser hijos de Dios. Pero ¿por qué no se ve manifiesta? Porque no conocemos a Dios y no buscamos a Dios de la manera que Dios desea para que su iglesia pueda tomar esta autoridad. Entonces dice aquí el versículo 19, dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántas veces vemos que oramos y parece que nuestra oración no tiene ningún poder, ¿no? Y oramos y oramos y oramos, ciertamente Dios escucha y Dios hace, pero en la medida en la que nos adentremos a la presencia de Dios, vamos a poder tomar esta autoridad. Esta es la relación que tenemos, la alabanza con el poder que Dios nos ha dado. En este tiempo vamos a hablar acerca de los tiempos, y si pudiéramos decir cuál es el tema que vamos a tocar, bueno, los tiempos de Dios. ¿En qué tiempos estamos viviendo? Dios siempre va a traer una palabra específica a la iglesia de acuerdo a la necesidad. Entonces todos sabemos, todos aquí tenemos alguna necesidad y tenemos diferentes tipos de crecimiento. Algunos están batallando con algunas áreas de su vida. Somos totalmente diferentes, pero vamos hacia la misma meta, que es ser como Cristo. Todos tenemos que parecernos a Cristo y trabajar en estas áreas. Vamos a leer otro texto que es Primera de Crónicas 12:32, y vamos a hablar de los tiempos de Dios y en qué tiempos estamos viviendo. Los tiempos en los que vivimos son tiempos muy difíciles, y el Señor lo ha venido hablando a través de sus siervos, a través de la creación y a través de sus profetas. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos cercanos a la manifestación de Cristo física en la tierra. Esto significa que obviamente que la palabra que está escrita se tiene que cumplir, y Mateo 24 es uno de los capítulos que se tienen que cumplir. Guerras, pestes, hambres, enfermedades, todo eso se tiene que cumplir antes de que Cristo venga. Vamos a leer Primera de Crónicas 12:32. Este versículo nos habla, yo lo tengo en otra versión, si alguien gusta leerlo en la Reina Valera, pero dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Bueno, aquí estamos viendo que en Crónicas se describe lo que es las 12 tribus, y si podemos definir qué significan los hijos de Isaacar, dice que son entendidos de los tiempos, discernir los tiempos, gente experta en conocer los tiempos. Dios, ¿qué es lo que desea? Que nosotros conozcamos. Me acuerdo que ayer yo salía de mi trabajo, iba yo a hacer actividades afuera, y uno de mis compañeros me decía: mira cómo está el cielo, hoy va a temblar. Y yo decía, pues puede ser, ¿no? Y sí, efectivamente tembló. La creación realmente nos está avisando. Y yo pensaba, digo, bueno, una persona común que no tiene a Cristo en su corazón tiene este entendimiento de ver. Yo siempre que salgo para mi trabajo, pues en las mañanas me fijo en la aplicación del clima, porque muchas veces pues ya llego ya tarde, y si salgo y dije, ay, pues va a estar frío, y me pongo un suéter y sale el sol, como es de costumbre, pues voy a tener problemas en el resto del día. Entonces siempre planeo mi día en función de esa aplicación. Va a llover a la 1, va a llover y rara vez se equivoca, es la tecnología que nosotros tenemos. Pero esto es en lo físico. En lo físico nosotros nos podemos dar cuenta y entendemos el tiempo en el que estamos viviendo. Pero Dios quiere que entendamos el tiempo en lo espiritual. Dios quiere que seamos como esta tribu, entendida de los tiempos, discernir en qué momento estamos viviendo. Vamos a otra parte que Dios quiere que nosotros leamos, y es Lucas 19:44. Lucas 19:44. Lucas 19:44.
Lucas 19:44. Lo vamos a leer desde el 41. Desde aquí Jesús, obviamente que está viendo, hablando de, pues, del templo, hablando de Jerusalén. Y dice aquí en el versículo, es la entrada triunfal en Jerusalén. Versículo 41 dice, y cuando llegó cerca, estamos en Lucas 19:41, sí, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta palabra se cumplió. Vemos que después, bueno, fue sitiada Jerusalén y obviamente el templo también fue destruido. Y aquí está hablando una visitación. ¿Cuál visitación? La venida de Cristo. Estamos hablando de la primera venida de Jesús. Si el pueblo de Israel hubiera entendido que Jesús en ese tiempo era el Mesías, obviamente esto no hubiera pasado. Sabemos que eran los planes de Dios y que se abrió para nosotros, para los gentiles, para que tuviéramos salvación. Y agradecemos que a lo mejor haya habido esta pues ceguera de parte del pueblo de Israel para que nosotros tuviéramos esta salvación. Pero obviamente que Dios en su profundo corazón no era algo que realmente decidiera. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Cuando no entendemos los tiempos, se nos pasan las oportunidades. Y esto lo podemos ver, siempre Dios va a tratar cosas tan sencillas en la vida humana y después lo traslada a lo espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando un bebé pues ya tiene que nacer y nace antes? Entonces son prematuros y tienen muchísimos problemas. Y cuando se pasan, pues también el bebé nace con alteraciones que no debería de ser. Tiene que nacer en el momento preciso. Así, hay momentos que Dios ha establecido en los que nosotros tenemos que aprovechar la visitación de Dios. Entonces, los tiempos en los que estamos viviendo están cercanos a la venida de Cristo. Pero, ¿en qué posición está la iglesia? A veces vemos a la iglesia y está igual que el mundo. Se espanta con los temblores, se espanta con las enfermedades y no entendemos el momento en el que estamos viviendo. Entonces dice la Biblia que cuando veamos todas estas cosas, erguíos porque nuestra redención está cerca. Solamente que a veces no entendemos que la Biblia sí tiene que cumplir y que decimos, no, Dios mío, que no haya catástrofes, que no haya pestes, que no haya, pero la palabra no se puede impedir. Esto está escrito y no vamos a poder cambiarlo para que no se cumpla. Al contrario, deberíamos de desear que se cumpla. Pero entonces, ¿cómo oramos? Porque si yo digo, Dios, no vengas, he escuchado muchas veces estas oraciones, no, yo no quiero que venga Jesús ahorita porque no he cumplido el propósito de Dios para mi vida. ¿Esta oración es correcta o incorrecta? La Biblia dice en Apocalipsis que el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Entonces, bíblicamente, nosotros no podemos pedir, Dios, detén tu venida, porque el día de la venida de Cristo ya está establecido. Obviamente, Dios sabe cuándo va a venir, pero nosotros debemos de desear que ya venga. ¿Cuál es la correcta postura de la iglesia? Porque diríamos, bueno, es que la Biblia se contradice, porque si estamos leyendo que Dios nos dio autoridad en los cielos, entonces mi autoridad y mi oración ¿se cumple o no se cumple? Y son las dos cosas. Dios es soberano y la palabra que está escrita se va a cumplir, pero yo también tengo autoridad. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios estableció, por ejemplo, en los temblores, en los terremotos, en las hambres, en las pestes, la magnitud de este tipo de situaciones, ¿de quién depende? De la iglesia. En cuánto dure, cuánto nos afecte, depende de la iglesia. Ahí está la autoridad. Entonces, encontramos que a lo mejor puede haber un temblor, pero con la oración y con la autoridad que yo tengo, bueno, a lo mejor de miles de muertos, 1, 2, bueno, porque Dios es soberano. Eso es lo que hace la oración, por eso oramos. Mucho tiempo yo también escuchaba que decían, no, ya no hay que orar por la tierra, pues ya se va a destruir, ¿no? Pues ya está escrito que se tiene que destruir, entonces mejor no oremos por la tierra, no oremos por los problemas ambientales y así que se quede. El asunto es que nosotros seguimos aquí
y las consecuencias, o sea, yo podré decir, bueno, se tiene que destruir la tierra, tiene que acabarse la tercera parte de la población o la tercera parte, lo sabemos, está escrito, pero la situación es que nosotros seguimos aquí. Dijéramos, bueno, ya Cristo ya nos llevó, ya no estamos, pues realmente que la tierra se destruya. Pero el problema es que no ha sucedido eso. Por eso Dios aquí y Jesús estaba tan preocupado y tan triste, porque Él dice, y hasta hay con signos de admiración, ¿no? Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Y lloraba realmente, bueno, tenía una congoja Jesús, en versículo 44, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y Dios quiere visitar en este tiempo a su pueblo, y Dios quiere traer bendición a su iglesia. La iglesia no ha cumplido el propósito que tiene para su vida. Si nosotros, o sea, si yo les pregunto a cada uno, ¿ya cumpliste el propósito de Dios para tu vida? Ustedes me van a decir que no. Y podemos decir, ¿por qué no lo has cumplido? Bueno, es que no sé. Bueno, es que Dios no me ha puesto, Dios no me ha dado. Si tienes un llamado pastoral, Dios no me ha dado iglesia. ¿Por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué no hemos llegado? Hay bendiciones de Dios para que se cumplan los propósitos que son colectivas. Entonces, si Dios va a empezar a dar, tiene que darle a toda su iglesia. No puede repartir por partes. Y esta palabra es sí, sí y no. Porque en generaciones pasadas vemos a un Abraham, vemos a un David que decía, Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él tenía el Espíritu Santo permanente, y el Espíritu Santo realmente vino permanentemente en el tiempo de Pentecostés, pero él tuvo esa bendición, porque para los demás no. Moisés, o sea, había sus excepciones, que Dios levantaba a hombres y mujeres que tenían obviamente una autoridad muchísimo mayor, pero no era para todos. Viene Cristo y entonces dice, todos son como yo, y se abrió, o sea, no hay acepción de personas, entonces es para toda la iglesia. Aquí nosotros podemos crecer tanto como querramos. Anteriormente, bueno, pues si naciste esclavo, pues así te quedas. Aquí no importa realmente de qué familia vengamos, ni tantas maldiciones ni ataduras. Puede venir alguien que viene de la brujería y de lo peor, de hechiceros, santeros, y Jesús lo hace su siervo. Y vemos aquí que a Dios no le importa, porque Dios rompe, y eso a mí y a ustedes debería de alegrarles, porque no hay ninguna atadura, ni ninguna maldición, ni no importa de dónde vengamos, Jesús va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Hoy la iglesia está pasando una situación en la que se está haciendo como el mundo y se está acomodando, y estamos viviendo de esta manera, con miedo, con temor, con conformismo, porque no entendemos en qué momento estamos viviendo. El momento que Dios quiere que entendamos, vamos a Jeremías 29:10. Jeremías 29:10. Jeremías 29:10, y realmente todo el capítulo habla acerca de muchas bendiciones que debemos nosotros de tomarlo. Se los voy a leer aquí. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Versículo 10 aquí menciona acerca de tiempos. Nosotros no lo vamos a tomar de forma literal. Toda esta palabra Dios la fue cumpliendo en el pueblo de Israel, pero sabemos aquí que Dios tiene periodos de tiempos establecidos. En Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo y todo debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, los extremos que Dios a veces permite, pero Dios quiere que hoy entendamos cuál es el tiempo en el que la iglesia está viviendo, y el tiempo en el que Dios está poniendo a la iglesia es un tiempo en el que va a traer una visitación especial, y la presencia de Dios manifiesta en medio de su pueblo. Pero para eso Dios necesita traer santidad, para eso Dios necesita enderezar su casa. Dice la Biblia que el juicio empieza por la casa de Dios, y si nosotros queremos que la gente se arrepienta allá afuera, necesita primero haber arrepentidos en la iglesia. Realmente gente que esté convertida y no solamente convencida. Versículo 10 dice, los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y en el versículo 11, que es lo que todos
todos nos gusta leer esta parte, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero vemos que primero es que se cumplan los tiempos. Entonces muchas veces nosotros oramos y no han sido los tiempos, no han sido el momento. A veces es que ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no hace? Porque era muy difícil antes obtener una palabra revelada, que Dios me hable, que Dios haga esto, que tengamos sueños, visiones. A partir de un periodo de los últimos, que serán de hace 10 años, no era tan fácil recibir este tipo de revelaciones, y aún podríamos decir, bueno, es que solo los profetas, solo los siervos, solo los pastores, pero Dios dice en la Biblia que abrió el velo y que se tiene que cumplir la palabra, que toda la iglesia. En Joel menciona que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y ahí menciona realmente todas las edades, los niños, los jóvenes, los adultos. ¿Y por qué no lo hemos visto? Puede ser que no eran los tiempos, pero estamos llegando a los tiempos en los que Dios quiere levantar a toda su iglesia con prodigios, señales y milagros, y eso es obviamente que una confirmación de lo que Dios está haciendo. Dios quiere que entendamos y que ustedes reciban que es el tiempo en el que tenemos que creerle a Dios para los llamados que Él ha puesto en nuestras vidas. Es el tiempo en el que tenemos que buscar al Señor y aferrarnos a Él, porque Dios va a dar. Muchas veces decimos, solo a Él lo usa, solo Dios le habla, y las palabras proféticas que recibimos hace años, pues, quién sabe, ¿no? Sí tienen vigencia, pero este es el tiempo, y no cansarnos, porque Dios siempre cumple. Recordemos cuando Jesús vino, que había pues hombres que oraban y estaban en el templo. Simón me parece que se llamaba, y vio a Jesús. Entonces todas las oraciones Dios las contesta. Por eso estamos en esta noche hoy, y lo que Dios quiere hablar es que es el tiempo para que entendamos en qué momento estamos como iglesia, en qué momento en nuestra vida, pero el Señor quiere levantarnos y darnos una posición delante de Él. Si a lo mejor no entendemos completamente esto, pidámosle al Espíritu Santo que nos lo revele. Vamos a orar, porque es el tiempo en el que Dios quiere visitar a su iglesia, a toda su iglesia, no solo Iglesia Cristo Centro Orizaba. Obviamente deseamos que Dios se manifieste aquí, y lo va a hacer, pero toda su iglesia en el Valle de Orizaba, toda su iglesia en México, porque la situación en la que estamos viviendo, hermanos, no se va a arreglar, no se va a componer. Van a venir más temblores, catástrofes, situaciones difíciles. Quisiera que me pasaran las peticiones. Vamos a orar. Acá tenemos en el pizarrón algunas peticiones generales. Gracias. Sí. Algunas peticiones generales que tenemos, y algunas peticiones personales. Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por los pastores, vamos a orar por algunas hermanas que han estado enfermas y que necesitan aquí de la iglesia. Vamos a orar por la hermana Lupita, que Dios siga obrando en su vida. Ella ha venido varias veces y está en un proceso en el que tiene que ser restaurada. Por nuestra hermana Wanda, por salud. Vamos a orar también por la falla de San Andrés. Sabemos que tembló en Oaxaca y que había una situación de riesgo, que a lo mejor hubiera tsunami. Estaba llorando ayer y Dios realmente me mostraba que hay mucho pueblo que sí se puso a orar, y Dios ha detenido eso. Y eso es lo que la oración hace. A veces no lo vemos físicamente ni lo palpamos, pero realmente nuestras oraciones sí funcionan y sirven, porque hay autoridad en la iglesia. Tenemos que orar porque esto va a suceder. O sea, todas estas cosas van a suceder, pero lo que podemos hacer es detener y minimizar en ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? Dice la Biblia que Jesús no va a venir hasta que el evangelio del reino sea predicado, y realmente nosotros no tenemos, o la iglesia no ha llegado a la estatura como para poder ser usada por Dios y evangelizar a todo el mundo. Hay muchas zonas en las que no conocen a Dios, y otros países en los que, aunque pudieran todos ser la religión oficial, el cristianismo, pero no hay una transformación en las vidas. Ya hay gente que ya de plano ha visto tan malos testimonios de la iglesia que realmente no quiere escuchar de Dios. Y otros lugares en donde hay tanta idolatría que no podemos nosotros
entrar a esos lugares para predicar el evangelio. ¿Qué es lo que se necesita? Poder de Dios. Y ese poder de Dios no lo tenemos. O sea, sí tenemos por fe, pero que nosotros oremos y se levante un paralítico, que alguien que no tiene un brazo le salga, esa es una manifestación de Dios que no hemos visto. Y es para que la gente se arrepienta y entonces Cristo venga. A veces decimos, pues que Cristo venga, pero nosotros tenemos que acelerar los tiempos para que esto suceda, porque somos iglesia. La iglesia es la que tiene que ser la luz y la sal del mundo, y eso no ha sucedido. Si nosotros vamos y hacemos una encuesta afuera y decimos, ¿tú conoces a algún cristiano? Te van a decir, ah, sí, ¿quisiera ser como él? No, porque el que yo conozco, y te empiezan a hacer una lista. No, pues es que es pobre, no, pues es que está amargado, no, pues es que está, y entonces es feo porque no están hablando de una persona, están hablando de la iglesia de Cristo, y la Biblia dice que la iglesia es tierra deseable, y la tierra deseable es que yo realmente diga, deseo estar ahí. Muchas veces vemos fotografías de la playa o yo quiero ir, y veo tantos comentarios en esas imágenes. Es una tierra que deseamos, pero si yo les pongo una imagen de basura y un terreno, nadie quiere irse a parar ahí. Es lo mismo con nosotros, no hemos sido tierra deseable, y estamos hablando como iglesia en general. Yo sé que a lo mejor los que estamos aquí nos esforzamos, oramos, buscamos, pero realmente afuera no hemos cumplido el propósito de ser luz a las naciones. Cuando Cristo venga, esa es la visitación que esperamos y deseamos, y que yo deseo fervientemente, porque hay cosas que no he podido quitar de mi vida. Hay cosas que necesito yo, la unción de Dios y el poder y la autoridad, la presencia de Dios manifiesta. Visitación es la persona de Dios manifiesta aquí. Entonces, ¿por qué Dios no se manifiesta en este lugar? Porque su sola presencia trae santidad, su sola presencia trae y saca todo lo que está a la luz en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere hacer ahora. Entonces vamos a empezar orando por nosotros y por todas estas situaciones en México, y que Dios sea el que pues haga. Igual por todas estas peticiones, vamos a ponernos de pie. Gracias, Dios, porque estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tú, Dios, nos hablas, mi Dios, y gracias, Señor, porque tu palabra dice que tienes pensamientos de bien y no de mal. Agradécele a Dios, porque el Señor tiene planes buenos para ti. Gracias, Dios, porque si en este día te trajo es porque quiere hablarte. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes propósitos grandes para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque, Dios, cada uno de los que están aquí, Señor, están lavados por la sangre de Cristo. Muchas gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Agradécele a Dios por este día. Agradécele por tu salud. Agradécele por tu salvación. Agradécele porque Él guarda tu casa. Agradécele porque guarda tu familia. Agradécele porque te guarda en medio de las situaciones en las que vives. Gracias, gracias, Señor. Tenemos muchas cosas de que agradecerle a Dios. Agradécele al Señor porque hoy comiste. Agradécele a Dios porque a pesar de muchas faltas, Dios es tan bueno y nos sigue tolerando y nos perdona. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Agradécele porque tiene esperanza en ti. Muchas gracias. Agradécele al Señor porque confía en nosotros. Gracias, Señor. Agradécele a Dios porque nos habla y lo seguirá haciendo. Muchas gracias, Cristo. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias. Hoy, mi Dios, abrimos nuestro corazón a ti, Señor Jesús. Que Espíritu Santo, la palabra, Dios, Señor Jesús, cumpla el propósito por el cual fue enviada, Dios. No, Señor, la palabra de hombre, sino tu palabra, Dios, la que está, Señor, escrita, Padre, y está viva. Tu palabra que eres tú, Dios, el verbo con el cual hiciste el universo. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, muchas gracias, porque el tiempo de tu visitación para tu iglesia viene, Padre. Gracias, Dios, gracias, gracias. Empieza a recordar todas las palabras que Dios te ha hablado a través de muchos siervos, porque Dios me muestra que hay mucha palabra que aún tú piensas que se olvidó y que no se va a cumplir, y que fueron emociones de personas, de tus padres, de tus amigos o de los siervos para bendecirte, pero dice el Señor, esa palabra viene de mí,
porque nada de lo que Ibama, Carabama sale, dice el Señor, de la boca del hombre para bendecir, dice Dios, Ibahama, Carabama, Sandara, es ajeno a mí, dice el Señor. Gracias, Dios, gracias, gracias. Empieza a recordar toda la palabra de bendición. Ibama, Carabama, San, dice el Señor, son tiempos